Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a hablar sobre el origen del trabajo. Mm, Me estoy basando en el libro del Derecho Individual del Trabajo de José Dávalos, que es la 25 edición. Y pues bueno, voy a estar apoyándome. Ya había grabado este video anteriormente, pero YouTube falló y se cerró. Estaba grabando directamente con la función de la cámara de YouTube y se me cerró y pues ya perdí el video. Entonces pues les voy a hablar sobre el origen etimológico de la palabra del trabajo y posteriormente les voy a mencionar tres etapas o tres momentos en los que el, el concepto de trabajo o el trabajo tuvo una gran evolución. Entonces, pues bueno, el origen etimológico del trabajo, según José Dávalos, dice, algunos autores señalan que la palabra mm, trabajo proviene del latín travis o travis, que significa traba. El trabajo representa una traba para los individuos, porque siempre lleva el implícito de un cierto esfuerzo. Una segunda corriente ubica el término trabajo dentro del griego tlibo, que significa apretar, oprimir o afligir. En el diccionario de la Real Academia Española se conceptúa al trabajo como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. En efecto, y conforme a lo anotado antes, todo trabajo demanda un esfuerzo de quien lo ejecuta y tiene por finalidad creación de eh, satisfactores. Por su parte, el legislador mexicano influyó uh, en la actual Ley Federal del Trabajo, artículo octavo, segundo párrafo, una definición de trabajo que se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Aquí nos habla de un origen de la palabra trabajo que básicamente hace énfasis al esfuerzo humano que se requiere a la producción de un bien monetario, que pues es el intercambio del esfuerzo humano por algo monetario. Actualmente, este es, según la ley, se, todo trabajo debe de ser remunerado con a lo que llamamos dinero. Si algún trabajo es remunerado con otra cosa que no sea dinero, está fuera de la ley. Entonces, pues vamos a empezar con las distintas etapas a continuación. Bueno, cabe recalcar que José Dávalos pone como título Evolución del derecho de trabajo en Europa. Así que todas estas etapas que les voy a estar explicando básicamente se desarrollan en Europa y pues en el resto del mundo. Y pues empezamos con la primera, que es la Edad Media. Dice que aún sin dejar de reconocer el importante papel que el trabajo jugaba, se le restó valor en la época antigua. Fue objeto de desprecio por los estudiosos de entonces. Los grandes filósofos, fiel reflejo del pensamiento dominante, lo, lo consideraron como una actividad impropia para los individuos.
por lo que su desempeño quedó a cargo de los esclavos, que eran tenidos como cosas y no como humanos. Los personajes dedicados al cultivo de las ideas asumieron como tarea suya la filosofía, la política y la guerra. Entonces, en esta forma tan peculiar de distribuir las cargas de las sociedades de la antigüedad, se han tratado de encontrar causas del nacimiento de grandes ciudades como Atenas, Esparta, Roma y, por ejemplo, y por el del florecimiento de las ciencias y de las artes. Aquellas estructuras sociales estaban respaldadas por personalidades como Aristóteles, Platón, Sócrates, Tales de Mileto y entre muchos más. Y pues precisamente la ciudad de Roma, la que reviste mayor importancia para nuestra materia. Ahí se encuentran ya, aunque de forma muy superficial y abstracta, disposiciones que regulan la prestación de trabajo. Al trabajo se le encuadró dentro del derecho civil bajo las figuras de arrendamiento y de la compraventa. Su objeto eran los esclavos, las bestias y demás implementos de trabajo. Posteriormente, ante el arrendamiento, el aumento de la población y al no poderse allegar a más esclavos, los hombres libres se vieron en la necesidad de ofrecer sus servicios en arrendamiento, a fin de que sus arrendatarios pudieran utilizar su energía de trabajo. Así surgieron nuevas instituciones contractuales, lo que es locatio conducto operaris y locatio conducto operarum. La primera tenía por objeto la realización de una determinada obra y la segunda la prestación de un servicio. El denominador común de estos dos era que era proporcionar objetos o energía humana temporalmente y mediante remuneración. Es lo que conocemos hoy en día, que todavía lo vemos muy arraigado. Hay contratos por obra o contratos por servicio. Un ejemplo de ello, el servicio, no sé, el servicio de la luz es el locatio conducto operarum. ¿Por qué? Porque nos ofrecen un servicio a cambio de una remuneración. Si contratamos un electricista para que vaya y nos arregle el sistema eléctrico, allí ya estamos haciendo uso del locatio conducto operarum. Bueno, otra época muy importante fue la Edad Media. En esta época cobra gran auge el artesanado y aparecen los gremios, que eran agrupaciones individuales dedicados al mismo oficio. Entre sus funciones estaba la de determinar las condiciones conforme a las cuales habrían de prestar los servicios eh, y medios de producción. En el concepto actual eran los patrones, los oficiales y los compañeros, eran los trabajadores. Las corporaciones de oficios nacen probablemente con un propósito de emancipación. El siervo y el artesanado rompen con el señor feudal y se refugian en las ciudades, en donde pasan a dedicarse a una determinada actividad
a engrosar las filas de gremios, que con el tiempo se erigen en verdaderas empresas monopolistas. Y pues bueno, no se limitan a cumplir los fines antes mencionados, este, sino que evitan los perniciosos efectos de competencia y el acaparamiento de las materias primas. También vigilaban las técnicas de producción para conservar o elevar su calidad. Aquí ya es lo que conocemos hoy en día un vendedor, un comerciante como tal. Es como, por ejemplo, ahorita, si en una comunidad hay una persona que tiene una cosecha, digamos, de fruta, si esta persona vende a una empresa que recoge frutas en las comunidades, rompe con esa estrategia y se anima a irse directamente a la ciudad para venderlo por sí mismo. Entonces aquí ya implementa otra estrategia para determinar la calidad de la fruta, él mismo determina su precio, sus ganancias que va a tener, no sé, factores que impactan en gran medida a los comerciantes hoy en día, pero que antes no se tomaban en cuenta. Debido a las condiciones que se dieron en el seno mismo de los gremios, como las diferentes diferencias de las clases, con el tiempo fueron extinguiéndose. Este proceso culminó con el edicto de Turgot, que del 12 de marzo de 1776, que fue una simple constancia de un hecho consumado. Posteriormente, con una publicación de la Ley de Chapieles de junio de 1791, y se confirmó lo anterior, y esa ley fue el primer instrumento legal de la burguesía en el poder para detener el nacimiento de la fuerza organizada del proletariado. Y pues bueno, aquí ya más viéndolo más en beneficios, se empezó a lo que era el comercio más libre. Se empezó a formar empresas monopolistas que se dedicaban a una sola cosa y tenían el poder sobre cierto lugar para vender sus productos, por decirlo así. Entonces, digamos, en el ejemplo anterior, si esta persona se va a la ciudad y se vuelve una empresa monopolista, todos los demás tienen que ir a ofrecerles o a vender sus frutas con él. ¿Para qué? Para, para que ¿cómo les explico? Su gremio, su competencia, sea más fuerte, sea más sólida. Entonces tenía un mayor impacto en el desarrollo económico. Y pues bueno, vamos a la época moderna. Bueno, la época moderna, aquí ya rigen los principios de la doctrina liberal individualista, una concepción filosófica de la sociedad y del hombre. Se fundamenta en la teoría del derecho natural y los derechos humanos. Eh, como
Con las declaraciones francesas 1789 y la mexicana, las de Apatzingán, en 1814, se elevó la doctrina liberal a la categoría de derechos universales del individuo. Esta corriente esencialmente pugnaba porque se dejara al hombre al campo abierto, al campo totalmente libre, sin trabas ni sujeciones en el desempeño de sus actividades, porque el hombre es, a decir de sus pensadores, un ser por naturaleza libre. Quedaba a cargo del Estado como facultad exclusiva garantizar el ejercicio de aquella libertad, el papel del Estado policía. Así el pensamiento de Adam Smith, sistematizador de la escuela fisiocrática y precursor de la escuela liberal, sostenía que no ha habido necesidad de que esté presente ningún género de voluntad colectiva para organizar el mundo económico. Obviamente hace referencia al Estado. El Estado marcha por su propio impulso. No ha sido necesaria ninguna previsión razonada o convenio previo entre los hombres en esta organización, por lo cual nada debería interponerse en su marcha. Lo que el autor denominó la espontaneidad de las instituciones. Aquí ya se maneja más por la libertad del ser humano, y aquí ven más lo humano que lo material. Si se fijan, en las tres pasadas se establecía más por los beneficios. Desde lo grupal, se generalizaba mucho, se mezclaba mucho lo que era el beneficio económico, beneficio grupal. Y ya aquí en la época moderna se fijan más en lo humanístico, en lo individual. Entonces ya aquí estos pensamientos traen un gran impacto en la historia del trabajo. Este nuevo régimen se sustentó en Francia en tres documentos fundamentales: la Ley de Chapieles, el Código Penal y el Código Civil, que son ordenamientos que llegaron a tener una destacada influencia en la legislación de América. Les voy a definir cada uno. La Ley de Chapieles, en su exposición de motivos, definió que no existe más interés de una nación que en el particular de cada individuo y en general de la colectividad. Fue un instrumento eficaz para cada individuo y en general de la colectividad, en pro de mejores condiciones. El Código Penal castigó severamente aquellos actos que, a pretexto de obtener condiciones de trabajo y salarios justos, interrumpían la marcha de las fuerzas económicas. Esto es, fue un pretexto para parar todas aquellas manifestaciones consideradas atentatorias para la libertad y la propiedad privada. Y por último, el Código Civil regulaba la contratación de los trabajadores bajo las normas del contrato de arrendamiento, imponiéndoles condiciones laborales notoriamente inhumanas, jornadas excesivas, salarios infinos y crueles castigos, y sin hacer distinción en cuanto a la edad
el sexo en nombre de la supuesta igualdad de todos los individuos. Aquí básicamente es como decir, ¿quieren igualdad? Pues vamos a agarrar parejo y todos van a recibir el mismo pago, el mismo castigo, la misma jornada. Aquí no importa la edad, si es niño, adulto o adulto mayor, o hombre o mujer. Aquí agarraban todo parejo, con el propósito de explotarlos a cambio de una remuneración muy baja. Entonces, bueno, hoy en día todavía existe esto, pero ya más controlado. Y pues bueno, por último nos vamos a la época contemporánea. Y pues bueno, como última época está la época contemporánea. El derecho del trabajo nace en el siglo XX a causa de los siguientes factores. La profunda división entre los hombres produjo el sistema económico liberal. En el inicio del siglo XIX, el triunfo del liberalismo era total. El Estado permanece ajeno a la vida económica y particularmente respecto a las relaciones obrero-patronales. La libertad se impone en las relaciones obrero-patronales y solamente resulta real y efectiva para los patrones, quienes se ven favorecidos en sus particulares intereses. El empleo de mujeres y niños en las fábricas, salarios bajos que apenas alcanzan para mantener al obrero con vida, largas jornadas de trabajo que se prolongan hasta 13 y 15 horas, son la tónica de la época. No obstante, en el 1819 se limita el trabajo de los niños en las fábricas de hilados de algodón. Por lo que se refiere a las crisis de 1815, se produce la primera. Miles de trabajadores son arrojados a la calle ante el temor de manufactureros ingleses que vieron repletos almacenes de mercancías. El pauperismo y la crisis son los nuevos fenómenos que preocupan a los estudiosos y ponen en duda las ideas de Smith. Las nuevas corrientes del pensamiento que se encargaron de denunciar la explotación de que eran objeto de los trabajadores abrieron para ellos nuevos horizontes de vida. En virtud de las nefastas consecuencias de la doctrina liberal individualista, había ocasionado en la soledad. En la sociedad se empezó a cuestionar la bondad de sus principios y comenzó a surgir una gran oleada de críticas, desde que las que se limita el sistema mismo, la causa de todos los males, por tanto, había abiertamente en su contra. Aquí, tuvo gran influencia los pensadores socialistas que en los alemanes, los Marx y Federico Engels, tienen a sus más genuinos representantes. En una posición de menor influencia se encuentran autores como Louis Black, Simpson D., Saint-Simon, Carlos Fourier y otros más sostenedores del denominado socialismo utópico, que en contraposición del socialismo científico que encargaban los marxistas.
Aquí ya empezó a surgir más corrientes todavía, pero en favor de las condiciones de trabajo, de los derechos humanos. Ya se empezó a establecer una base sólida para organizar lo que era la sociedad. Y pues bueno, empezó más a dirigirse hacia lo que conocemos hoy en día, los derechos humanos, las legislaciones de los derechos de los niños, muchos factores que se vieron influenciados. Y pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar sus comentarios a ver qué les pareció. Si tienen alguna duda, escríbenmela en los comentarios y yo con gusto les respondo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video y adiós. Espero que me sigan y me dejen un buen like para seguir subiendo contenido.